Muy buenas noches para todos. Hoy he tenido el privilegio de compartir el tema de altar familiar. Les voy a pedir de que oremos un momentico. Señor, delante de tu presencia, Señor, ponemos este tiempo, Señor, para que seas tú, Señor, dirigiendo, Señor, seas tú trayendo convicción, convencimiento. Te pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, que tú nos ayudes, Señor, y que tú permitas, Señor, que tu palabra, Señor, sea guardada y puesta por práctica. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. He titulado estas reflexiones como flechas. Por favor, les voy a pedir que me acompañen al Salmo 127 de los versículos 1 al 5. Y dice así en la traducción Reina Valera del 60. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajo es lo que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás, esos que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Muchas veces como padres nos hemos enfocado en que nuestros hijos tengan techo, comida, vestido, que estén con buena salud, en fin, que sean felices, y bueno, todo eso está muy bien y son cosas que nosotros como padre debemos proveer y procurar pues para que pues nuestros hijos tengan. Y pues para eso nosotros hacemos planes, proyecciones, ahorros programados, nos ajustamos el cinturón, dejamos incluso nuestras necesidades de un lado, pero muchas veces no con el mismo ahínco hacemos una proyección de la vida espiritual, de lo que nosotros quisiéramos espiritualmente para nuestros hijos. Esta pequeña reflexión fue inspirada en la película cristiana Como Flechas y en el tiempo de vigilia que tuvimos el sábado pasado. Al ver esta película, el Señor me llevó a reflexionar sobre el crecimiento espiritual y cómo muchas veces podemos ser cristianos cumpliendo solamente con un cronograma, una agenda, como algo mecánico, cuando nosotros tenemos un Dios vivo, un Dios real, un Dios compasivo, un Dios que desea lo mejor para sus hijos, un Dios que se conduele de nuestra necesidad, un Dios que desea constantemente que nosotros nos acerquemos a Él. Muchas veces nosotros hemos escuchado que la bendición y la prosperidad vienen del Señor, y eso es cierto, por supuesto. Pero ¿cómo podremos andar en la bendición y en la prosperidad del Señor si hemos dejado de ser esos hijos que anhelan tener esa comunión íntima con Él? En este sentido, nosotros también infinidad de veces hemos escuchado lo que dice Apocalipsis 2:4, dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y en la traducción del lenguaje actual me gusta mucho lo que dice, sin embargo hay algo que no me gusta de ti, y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Bueno, nosotros podríamos decir que este versículo pues habla por sí solo, pero hay algo que yo quisiera resaltar, y es el hecho de que en el libro del Apocalipsis se describen 7 iglesias y a 5 de ellas se les hacen unas exhortaciones. Pero lo que más me llama a mí la atención es que la primera exhortación que se realiza es a la iglesia de Éfeso, y precisamente es esa exhortación: has dejado tu primer amor. Y nosotros pues que digamos hemos estudiado algo la Biblia, que pues incluso pues que llevamos estos tiempos de lectura bíblica todos los días, que el Señor a través de las prédicas, de tantas cosas nos ha permitido ir conociendo un poquito más, nosotros hemos comprendido y entendido que la palabra que está escrita ahí tiene un significado profundo, un significado trascendente, un significado relevante para nuestra vida. Estas cartas fueron escritas con el objetivo de hablar también a la Iglesia Universal. Pero a mí me llama mucho la atención esa primera observación que hace el Señor.
Y si se puso esa observación de primero es por algo. ¿Por qué? Porque es que dejar el primer amor no es un tema liviano, es un tema importante, es un tema relevante, es un tema trascendental pues para nuestro crecimiento espiritual. Al trascender, al transcurrir las escenas de la película, observaba cómo esta familia que era cristiana tenía muchas dificultades, y no porque no tengamos dificultades. Incluso en Juan 16:33 nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, como lo dice en la traducción de la Reina Valera del 60. Pero me gusta mucho lo que dice esta traducción de la Biblia, Dios habla hoy. Les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Entonces, pues obviamente la palabra nos está diciendo que claro, que hay dificultades y que hay adversidades. Y obviamente pues es normal, es cotidiano que tengamos dificultades, pues porque nosotros aún no estamos con el Señor. Pero cuando me refiero que tenían serias dificultades era por el hecho de que no tenían ese primer amor, de que su relación con Dios se había vuelto algo mecánico. Y pues por lo tanto, al enfriarse la relación con Dios, al no tener esa comunión con Dios, se presentan una cantidad de problemas, porque nuestra relación inicialmente depende de cómo es nuestra relación con Dios, de eso depende también cómo van a ser nuestras relaciones con los otros. Entonces tenían problemas los esposos, tenían problemas los hijos y tenían problemas los hijos y los padres. Y cuando uno de los hijos, el hijo mayor de ellos, se completamente como que se aparta del camino, se descarría, se aleja, ellos tienen que hacer como un alto en el camino y decir: no, aquí está pasando algo, acá está pasando algo, y tuvieron que hacer un alto y recapacitar, reflexionar qué es lo que estaba sucediendo, qué es lo que estaban haciendo mal, qué es lo que estaba pasando con sus vidas. Entonces ellos hicieron esa reflexión y pararon, y quizás nosotros también tengamos que hacer esa reflexión hoy de qué estamos haciendo en nuestra vida, si realmente estamos viviendo una verdadera vida cristiana o si solo son apariencias. Estos padres, como responsables de sus hijos, tuvieron que tomar decisiones, y sin duda alguna la decisión que mejor tomaron fue buscar de Dios realmente, no como lo venían haciendo, sino verdaderamente cambiando el parámetro de sus prioridades, buscando la presencia del Señor, inculcando la palabra de Dios en sus hijos, pidiendo perdón por los errores cometidos, restaurando relaciones. Muchas veces al interior de las familias uno podría decir que es imposible la restauración, que es imposible el perdón, que es imposible muchísimas cosas, porque pues nosotros somos muy limitados, somos muy finitos. Pero me encanta lo que dice en Lucas 18:27. Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y es maravilloso ver que Dios es un Dios de imposibles, un Dios que sana, un Dios que restaura, un Dios que hace maravillas misericordiosos todos los días, y ver que ese Dios es que es real, que es personal. Él empieza a trabajar. Él empieza a trabajar cuando nosotros nos disponemos, cuando tenemos ese corazón dispuesto, cuando realmente queremos agradarle, cuando realmente estamos en esa sintonía con Él. Y vemos que esta familia como cambió el enfoque, cambió los parámetros, dejó de tener una vida rutinaria espiritualmente hablando para tener una vida activamente espiritual, o sea, donde cambiaron muchísimas cosas. Y poco a poco el Señor fue cambiando esas relaciones entre los esposos, entre los hijos, entre los padres y los hijos, y se convirtió, digamos, en algo que quisiéramos que nuestras familias tuvieran, unidos en el amor de Cristo, reconociendo sus debilidades, la dependencia de Dios. Nosotros muchas veces de verdad pensamos que nuestra causa o nuestra circunstancia familiar no puede cambiar. Podemos presentar o estar en circunstancias de un hijo apartado, un esposo violento, indiferencia en medio de la familia, pero la palabra del Señor nos está diciendo que si nosotros nos aferramos a Él podrá hacer cosas inimaginables. Y traía a memoria
un dicho que es muy, muy popular, que es muy conocido, dice que árbol que nace torcido nunca su rama endereza. Y ese dicho pues nos quiere decir que es muy difícil cambiar las circunstancias, pero eso también me lleva a recordar que una cosa son los dichos del mundo y otra cosa es lo que nos dice el Señor en su palabra. Cuáles son los ejemplos, cuáles son las instrucciones que Él nos ha dado, los testimonios que Él ha plasmado ahí para que nosotros nos veamos reflejados. Y me encanta recordar la historia de Sara y Abraham. Bueno, todos la conocemos, pero ellos eran personas ya mayores. Dice la palabra que Sara pues ya había cerrado su ciclo para tener hijos, o sea, ya era una persona ya, no sé si sea correcto decirlo, ya de la tercera edad, y ellos no tenían descendencia. Pues para el pueblo, para esta cultura, digamos, incluso era una cosa terrible no tener hijos. Pero entonces, a pesar de esas circunstancias que para nosotros humanamente eran difíciles, ya eran los dos viejos y sobre todo Sara, pues que ya no tenía capacidad para tener hijos por su edad y todo eso. Sin embargo, sabemos que Dios hizo algo increíble, o sea, le permitió ser madre ya estando muy anciana. Entonces, y aquí nosotros nos preguntamos, y hay algo que decía, porque Sara se rió y el ángel le dijo, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Y nosotros muchas veces, nosotros nos olvidamos de eso, de que para Dios no hay nada imposible. No significa que Dios va a hacer las cosas a nuestro modo, como nosotros querramos, no. Pero si está dentro del propósito de Dios, si está dentro de la voluntad de Dios, Él puede hacer cosas inimaginables. Y bueno, muchos dirán, bueno, no, sí, pero es que es una película, es que es algo irreal. Y bueno, sí, es una película, pero nosotros hemos visto muchas cosas, muchos milagros, muchos prodigios, hemos visto la mano del Señor obrar de maneras que a nosotros nos asombran. Entonces, yo he traído esto pues para ilustrar cómo era esta familia antes, cuando tenía una relación mecánica, cuando de pronto iba solamente los domingos a la iglesia, cuando realmente no tenía esa verdadera cercanía con el Señor, y cómo esa circunstancia de familia cambió cuando ellos cambiaron su enfoque, realmente se redireccionaron, realmente pusieron a Dios en su centro. Entonces, hubo un cambio trascendental en nuestra vida y esto pues pienso que nos trae una enseñanza, y eso pasa no solo a nivel de la familia, sino a nivel individual. Cuando tú tienes a Dios en tu corazón, tu vida es una, y cuando tú dejas a Dios por fuera, tu vida es otra. Entonces, mmm, digamos, en concordancia con todo eso y retomando, en el tiempo de vigilia que nosotros tuvimos el sábado pasado, uno de los expositores realizó la siguiente pregunta: ¿dónde te ves espiritualmente en un año? Y creo que es una pregunta que todos deberíamos hacernos. ¿Estamos igual que cuando el Señor nos trasladó al reino? ¿Nuestra vida da fruto? ¿O somos como el árbol de la higuera que no tuvo nada que ofrecer? ¿Hemos avanzado desde que empezamos nuestro caminar con Cristo o estamos estancados? ¿Somos esa persona que tiene el gozo de la salvación o ya lo perdimos? ¿Somos aquellos que tienen la llama encendida o solo hay cenizas en nuestra vida? ¿Somos sal para otros o hemos dejado de dar sabor? ¿Somos como las vírgenes sensatas o las insensatas? ¿Somos como los que edifican en la roca o como los que edifican en la arena? Bueno, y nosotros, digamos, con ejemplos propios de la palabra, podríamos traer muchísimos interrogantes para cuestionarnos cómo estamos hoy, no solo familiarmente, sino individualmente. ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestros hijos? ¿Qué es lo que estamos haciendo en nuestra relación de pareja? ¿Qué es lo que estamos haciendo en la relación padres e hijos? Y bueno, y como decíamos, muchas veces la situación es desalentadora, pero el Señor también ha traído palabras de consuelo y ha traído palabras de aliento.
Y a mí me gustan mucho estos pasajes, se los voy a leer. Dice en Mateo 28:20, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, en la traducción de la Biblia de las Reina de las Américas. Y me gusta mucho esta traducción porque dice, y recuerden, entonces el Señor nos está diciendo, y recuerden, yo estoy con ustedes. Yo he prometido acompañarlos, yo he prometido ayudarlos, yo he prometido sustentarlos. Y a mí, digamos, esas promesas a mí me encantan porque siempre que de pronto yo me veo así como quien dice, uy, no, estoy súper tibia, estoy súper fría, como que no estoy haciendo nada, el Señor trae, digamos, a recordación estos pasajes y me dice, no, yo he prometido hacer una obra en ti y estoy trabajando. Dice Isaías 55, versículos 6 y 7, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle tanto y que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y este pasaje me encanta, dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hoy todavía estamos a tiempo de tomar un alto en el camino y reflexionar en qué es lo que estamos haciendo con nuestras vidas. Si realmente estamos siguiendo el consejo del Salmo 127, que fue el que leímos al comienzo de esta charla, donde nos dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabaja lo que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vale la guardia. Y es que nosotros vemos que la vida espiritual se asemeja a la vida natural, en el sentido de que cuando nosotros llegamos a la presencia del Señor, llegamos como bebés. Lo mismo pues que como nosotros nacemos siendo bebés. Pero lo triste es que nosotros naturalmente sí crecemos, o sea, lo lógico es que uno primero toma la leche, luego gatea, luego camina, etcétera, etcétera, o sea, hay crecimiento físico, o sea, crecemos, nos estiramos. Pero lo triste es que espiritualmente debería ser lo mismo, pero muchas veces no es así, porque hay veces crecemos un poquito y nos estancamos, otras veces nunca crecemos, entonces, pero dentro de los propósitos del Señor, pues está que nosotros pues tengamos una madurez, que tengamos un conocimiento de la persona que Él es, de Él, de quién es Él, de que nosotros tengamos esa comunión, todo eso. Y al igual que naturalmente nosotros crecemos, espiritualmente nosotros también debemos crecer, nosotros no podemos quedarnos en el mismo nivel toda la vida, no, porque eso es enfriamiento, porque eso es dejar el primer amor, porque eso es realmente no estar dando fruto. Y cuántos de pronto empezaron en la vida cristiana y se desviaron. Yo creo que nosotros hemos conocido mucha gente que asistió de pronto a la iglesia, que inicialmente estaba muy motivada de pronto, pero de un momento a otro, ¡pum!, se apartaron. ¿Y qué fue lo que pasó con ellos? Pues realmente nunca crecieron, realmente se estancaron, realmente pues en ellos no había verdadero fruto. Y dice primera de Pedro 3:15, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para preparar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Miren que muchas personas han llegado a la iglesia y se han desviado del camino. ¿Por qué? Porque no han tenido ese conocimiento, porque han venido otras doctrinas, otras corrientes, han venido cosas que realmente no son del Señor, pero precisamente por no tener ese conocimiento, por estar fríos, por estar estancados, por no buscar el rostro del Señor, se desvían y se pierden. Por lo tanto, nosotros cómo podremos conocer a Dios, sus planes y sus propósitos para nuestra vida si estamos sordos espiritualmente, si no tenemos comunión con Él. Nosotros debemos utilizar los recursos que Él nos ha dejado. ¿Y cuáles son los recursos? Todos lo sabemos. La oración, el ayuno, la vigilia. Y a mí me encantó mucho la explicación que dio el pastor Eric hace como 20 días en su prédica de los recursos. Nosotros tenemos eso ahí a la mano. Y a pesar de que los tenemos ahí a la mano, que tenemos ese conocimiento de que la oración es poderosa, de que cuando nosotros nos humillamos de corazón el Señor
nos mira con agrado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros tenemos ese conocimiento de que eso es poderoso, de que tenemos los recursos, de que tenemos las armas, pero sin embargo estamos en una actitud completamente pasiva. Y el Señor no quiere eso, porque cuando nosotros estamos en una actitud completamente pasiva, ¿qué pasa? Viene la prueba, viene la dificultad familiar, viene un hijo con un problema, no sabemos darle un consejo, viene el esposo con una circunstancia, no tenemos esa sabiduría de esposa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque nosotros, para todas las circunstancias de la vida, nosotros tenemos que tener esa comunión con Dios. Y entonces el Señor nos está llamando pues para que nosotros tengamos esas armas, utilicemos esos recursos, porque eso es para todo tiempo y para toda circunstancia y para todas las personas. Porque así como dijo también Santi hace 15 días, ¿cómo podremos estar bajo el abrigo del Altísimo? O sea, nosotros, si nosotros no estamos realmente en esa confianza en Dios, dependiendo de Él, como los polluelos dependen de la gallina, ¿cómo podremos hacer? Nosotros nos hemos podido dar cuenta que en la palabra del Señor hay un todo integrado. No podemos separar una cosa de otra. Es decir, si hablamos de la edificación de la casa y que el pasaje Salmo 27 hace alusión a los hijos, vemos que no podemos ser esos padres que guían adecuadamente a sus hijos si primero no hemos edificado nuestras casas en el Señor. Entonces, como esto estamos hablando de familia y no solo de familia, esto digamos trasciende, o sea, va para todos, familia o no familia, o sea, familia o individualmente. Si nosotros no edificamos, ¿cómo nosotros vamos a poder ser para edificar a otros? Entonces, si nosotros volvemos a ese Salmo 127, vemos que la metáfora de la flecha y la importancia de tallarla bien para que vuele derecho sugiere la labor de educar a los hijos, o sea, el compromiso de dar un ejemplo coherente, el compromiso de un entorno, digamos, agradable, de enseñarle a los hijos el temor reverente del Señor y muchísimas otras cosas podríamos mencionar acá. Nosotros incluso muchas veces hemos escuchado y muchas veces decimos, porque uno conoce hijos de pronto que son muy rebeldes, que son caprichosos, hay personas que son, digamos, murmuradoras, que tienen una cantidad de cosas y uno muchas veces va a ver y de pronto los papás también tienen esas conductas y esas cosas, porque sabemos que los niños copian y uno ya luego queda con esas conductas aprendidas. Entonces nosotros como padres, nosotros debemos dar un ejemplo verdadero. ¿Por qué? Porque nosotros también debemos dar cuentas a Dios de lo que nosotros estamos haciendo con nuestros hijos y con las personas a nuestro alrededor, no solo nuestros hijos naturales, sino también nuestros hijos espirituales. Para terminar el pasaje que nosotros estábamos hablando, el pasaje inicial de Salmo 127 decía que los hijos son como flechas y los padres son como esos arqueros. Entonces, una pregunta para reflexionar. Para los hijos, ¿qué clase de flecha quieres ser? Una flecha flexible que permite ser moldeada a través de la palabra y la corrección del Señor a través de tus padres, o una flecha rebelde que solo causa vergüenza. Y para los padres, ¿qué clase de arquero quieres ser? Ese padre que es ejemplo, que da testimonio del amor de Dios en su corazón, el que está preocupado tanto por el exterior como por el interior de sus hijos, o un padre despreocupado de todos los asuntos espirituales de sus hijos. Bueno, esta fue la reflexión que yo quise traer para hoy. Espero que haya sido edificación y vamos a orar. Que el Señor nos ayude y nos fortalezca como hijos, como padres, en el entorno en que nosotros nos encontremos, para poder estar edificados, Señor, en ti, para poder construir en ti, para poder depender de ti, Señor. Señor, a ti te damos toda la gloria, toda la honra. Bendito y alabado seas tú, en el nombre de Jesús. Amén. Feliz noche.